Así que quieres comprar un equipo deportivo. No uno cualquiera, uno de verdad, un club de una liga importante, de esos que salen por la tele cada semana. Enseguida imaginas lo divertido, el palco privado, el apretón de manos en el centro del campo, la camiseta con tu nombre cosido en un rincón que solo tú verás. Y aquí viene lo raro. Casi ninguno de estos equipos gana dinero de verdad jugando al deporte. Algunos pierden dinero todos los años sobre el papel. Y aún así, quienes los poseen se hacen más ricos año tras año, y por cantidades brutales. No es una contradicción, es el modelo de negocio entero, y cuando entiendas por qué, no volverás a ver un partido igual. Empecemos por lo que crees que estás comprando. Das por hecho que el precio es la parte difícil, ni siquiera es la parte interesante. En el fútbol americano, en 1989, un ejecutivo del petróleo llamado Jerry Jones compró un club en apuros por unos 130 millones de euros. Por aquel entonces el equipo perdía casi 1 millón al mes. En el mundo del deporte pensaban que había perdido la cabeza. Hoy ese mismo club vale unos 12.000 millones. No porque gane sin parar, no ha llegado a una final en 3 décadas, sino por todo lo que vamos a ver ahora. Ese es el precio de entrada de un equipo con historia, uno ya consolidado. Pero hay algo que nadie te explica al principio. Casi nunca puedes comprar tu entrada a una liga desde cero. No puedes construir un estadio, fichar unos jugadores y proclamarte miembro de la élite como quien abre un bar en cualquier esquina. La liga tiene que dejarte entrar, y las ligas que importan solo admiten miembros nuevos cuando deciden ampliar. Y te hacen pagar por el privilegio de repartir el pastel entre más gente. Ahora mismo, un equipo nuevo que entre en una gran liga de baloncesto tendría que pagar entre 6.000 y 9.000 millones de euros solo por el derecho a existir. Ese dinero no construye ni un asiento del estadio. Se reparte entre los dueños que ya están dentro, como compensación por la boca de más en la mesa. Piénsalo un momento. Podrías pagar 9.000 millones y no tener ni un solo jugador, ni un solo edificio, ni una sola entrada. Solo tienes una licencia para jugar. Esto es lo primero que hay que entender de este negocio, y explica todo lo demás. Aquí no existe la libre competencia. Cualquiera con dinero puede abrir una segunda cafetería enfrente de la primera. Nadie puede abrir una segunda versión de un gran club en el mismo mercado sin permiso de la liga. Y la liga casi nunca lo doña. Los economistas tienen una palabra aburrida para esto. ¿Escasez? Pero una escasez creada a propósito y protegida por norma se comporta menos como un mercado y más como un club privado con una lista de espera que nunca se acorta. Compáralo con los diamantes. Un diamante no es raro porque haya pocos enterrados en la tierra, vale mucho porque la oferta que llega al mercado se controla a propósito. Los clubes funcionan igual, solo que la oferta es un número fijo de sillas en una mesa. 30 equipos en una liga, 32 en otra, y ese número casi nunca crece. Así que la primera razón por la que valen tanto es simple: nunca habrá más. Pero eso solo no explica por qué el valor sigue subiendo década tras década. Para eso hay que hablar de dónde sale el dinero de verdad, y no es lo que estás pensando. Pregúntale a un aficionado cómo gana dinero un equipo y te dirá que con las entradas, las camisetas, los perritos, el parking, todo razonable, todo casi siempre equivocado. Esos son ingresos reales, pero pequeños y con techo. Un estadio tiene los asientos que tiene, una temporada tiene los partidos en casa que tiene. No puedes vender más comida que gente hay en el estadio, y solo puedes llenarlo un número limitado de veces al año. Mientras tanto, los dos mayores gastos del negocio, los sueldos de los jugadores y la deuda del estadio, suben cada año, gane o pierda el equipo. Así que la diferencia entre lo que entra el día del partido y lo que cuesta la operación puede ser mínima. A veces es negativa. Un club de fútbol europeo de primer nivel declaró unas pérdidas antes de impuestos de más de 300 millones de euros en una sola temporada reciente. Su matriz declaró pérdidas aún mayores, más de 800 millones, una vez contabilizado el enorme coste de montar la plantilla. Es uno de los clubes más famosos y más vistos del planeta, con el estadio siempre lleno. Y sobre el papel,
Ese año perdió dinero a una escala que arruinaría a casi cualquier empresa. Su valor siguió subiendo igualmente, superando los 4.000 millones. Ese es el patrón. Un equipo de baloncesto de Nueva York declaró 75 millones de pérdidas operativas un año y 30 al siguiente, mientras batía récord de asistencia. Luego se vendió una participación pequeña a un precio que valoraba el club entero en casi 5.500 millones. Así que la pregunta que de verdad importa es esta. Si la operación a veces pierde dinero, ¿de dónde salen esos miles de millones de valor? Para responder hay que hablar de lo que se apoderó en silencio de toda esta industria. La televisión, la televisión y todo lo que vino después. Antes de las retransmisiones, la suerte de un club dependía por completo de cuánta gente cruzaba físicamente la puerta. Y ya está. Si tu ciudad era pequeña, tu techo era pequeño. Luego llegó la tele y todo se puso patas arriba. Resultó que un partido en directo es de las últimas cosas que la gente ve fiablemente en el momento, sin adelantarlo ni verlo después. Casi todo lo demás, series, películas, hasta las noticias, se consume ya cuando el espectador quiere. El deporte en directo no funciona así. Lo ves en directo o el momento se pierde. Los anunciantes pagan una fortuna por esa audiencia garantizada en tiempo real porque se ha vuelto escasa. Esa fortuna aparece en contratos de retransmisión que quitan el hipo. Los acuerdos nacionales de televisión del fútbol americano de 2023 a 2033 valen en conjunto unos 100.000 millones de euros, repartidos entre cadenas tradicionales, canales de deporte de pago y plataformas de streaming. El paquete audiovisual del baloncesto para las 11 temporadas siguientes ronda los 70.000 millones entre un grupo parecido de cadenas y plataformas. Y aquí está la parte que debería frenarte un segundo. Ese dinero nacional se reparte casi a partes iguales entre todos los equipos de la liga, prácticamente sin importar cómo rinda cada uno en el campo. Un equipo que queda último cobra un cheque nacional casi igual que el que gana el campeonato. Tu rendimiento apenas mueve esa cifra. Lo que la mueve es tu simple presencia en la liga. Súmale los acuerdos de televisión locales, donde cada equipo vende los derechos de sus propios partidos en su región, y empiezas a ver la forma real del negocio. El partido en sí, esas 3 horas en el campo, en realidad es solo el contenido que justifica el contrato. El contrato es el negocio. Pero los contratos por sí solos no explican por qué un equipo que pierde puede seguir siendo estable. Para eso hay que mirar algo que casi ningún aficionado conoce. ¿Pensarías que los equipos más ricos de las ciudades más grandes simplemente aplastarían al resto? Comprarían a todos los buenos jugadores y convertirían la liga en un desfile eterno de los 3 mismos ganadores. Sería lógico. Y es justo lo que las ligas llevan décadas evitando, porque una liga predecible es una liga aburrida, y una liga aburrida pierde espectadores. Así que las ligas obligan a compartir. El fútbol americano junta todo el dinero nacional de televisión y lo reparte a partes iguales. Y encima, algo más de 1/3 de los ingresos por entradas de cada equipo va a un fondo común que se reparte por igual entre los 32 equipos. Sumando todo, unos 2/3 de los ingresos deportivos de la liga se reparten a partes iguales, estés en la ciudad más grande del país o en una de las más pequeñas. El béisbol lo hace distinto. Cada equipo aporta algo menos de la mitad de sus ingresos locales, lo que gana en su territorio con televisión, entradas, comida y parking, a un fondo central que luego se reparte por igual. Solo ese mecanismo mueve más de 180 millones al año de los equipos de mercados grandes a los pequeños. El baloncesto pone en común la mitad de lo que llama ingresos relacionados con el baloncesto y lo redistribuye para equilibrar los mercados más débiles, aunque exige que esos equipos pequeños alcancen primero unos ingresos mínimos para que sus dueños no cobren un cheque sin ni siquiera intentarlo. Nada de esto es caridad. Es un seguro. Si los equipos pequeños quiebran o se vuelven casos perdidos, toda la liga se vuelve menos interesante, las audiencias caen en todas partes y los equipos grandes también pierden valor. Así que los ricos subvencionan a los pobres no por bondad,
sino porque una liga sana vale más para todos que una desequilibrada. Eso cubre los ingresos. Ahora hay que hablar de la otra mitad, los costes, porque las ligas los controlan igual de férreamente. Los sueldos de los jugadores son el mayor gasto del negocio, y si nadie los limitara, los dueños más ricos comprarían a todas las estrellas que existen. Por eso casi todas las grandes ligas ponen un límite duro a lo que un equipo puede gastar en su plantilla cada año. La versión del fútbol americano es estricta. De cara a la temporada 2026, el tope por equipo ronda los 280 millones de euros, más de 18 millones por encima del año anterior y unos 90 millones más que hace solo 4 años. Así de rápido se mueve esta cifra. Los equipos también tienen que gastar un mínimo. No pueden acumular caja y montar una plantilla barata. El baloncesto tiene lo que llaman tope blando, es decir, los equipos pueden pasarse bajo ciertas condiciones, pero la liga castiga a los que gastan mucho con un impuesto de lujo creciente y unas restricciones que limitan lo que un equipo que se pasa puede hacer en traspasos y fichajes. Cruza cierto umbral de gasto y empiezas a perder herramientas que otros aún tienen. Cruza un segundo umbral, más alto, y hasta pueden congelarte elecciones de futuros jugadores. ¿Por qué te importa esto a ti, futuro dueño? Porque significa que tu mayor gasto no es realmente ilimitado, y el de tus rivales tampoco. El tope existe para mantener la incertidumbre porque, y esto es fácil de olvidar, los aficionados no pagan por ver un resultado garantizado. Nadie sintoniza cada semana para ver ganar al mismo equipo por lo mismo. La incertidumbre es el producto. El tope salarial es lo que la fabrica. Entre el reparto de ingresos y los topes salariales, las ligas han construido algo insólito. Se comporta menos como una selva donde el fuerte se come al débil, y más como un cártel donde cada miembro acepta proteger el valor del club entero. Esa protección explica en buena parte por qué el valor de los clubes casi nunca se hunde, aunque un equipo pierda en el campo durante años. Ahora hablemos de la partida más polémica de todo el negocio. El propio estadio. Un estadio moderno puede costar bastante más de 1.000 millones de euros. Y aquí viene el dato incómodo. Buena parte de ese dinero muchas veces no lo pone el dueño, lo pone el público. Un estadio reciente de la Liga de Fútbol Americano costó unos 1.900 millones, con cerca de 1.150 millones, alrededor del 60% del total, financiados por los contribuyentes. Otro costó unos 1.300 millones, con unos 780 en dinero público detrás. Un tercero, 1.800 millones, con unos 690 de fondos públicos. ¿Cómo consigue una empresa privada que una ciudad le entregue cientos de millones o incluso miles? Con presión. Como hay muy pocos equipos y toda ciudad que no tiene uno lo desea con locura, el dueño puede amenazar de forma creíble con llevarse el equipo a otra parte si no le construyen un estadio nuevo. Las ciudades, por miedo a perder los empleos, el orgullo y la exposición televisiva de albergar un gran club, ceden con frecuencia. Los economistas que estudian esto en serio, al margen de las ligas, llevan años diciendo que estas subvenciones públicas rara vez dan el empujón económico que prometen. El dinero gastado en una entrada o una cerveza en el estadio suele ser dinero que se habría gastado igualmente en algún sitio cercano. Un restaurante del barrio, un cine, una bolera, no se multiplica, solo se mueve. Pero para el dueño el estadio no va de beneficio público. Es una máquina privada de hacer dinero construida en buena parte con el dinero de otros. Palcos VIP, derechos de nombre, conciertos y congresos fuera de temporada. Esos ingresos a menudo son enteramente del dueño, fuera de las fórmulas de reparto que acabamos de ver. A veces el suelo alrededor del estadio acaba valiendo más que el equipo que juega dentro. Y esto nos lleva a la parte que casi ningún aficionado se plantea. Un partido dura unas 3 horas. Una temporada te da 8 o 10 partidos en casa. Eso deja el resto del año totalmente libre. Y los dueños más listos han descubierto cómo llenar cada día. Alrededor de un estadio del sur de Estados Unidos, un grupo propietario levantó de cero un barrio de 31 hectáreas.
Hoteles, pisos, oficinas, restaurantes, una sala de conciertos, con el estadio como ancla pero sin depender de él. El suelo bajo ese desarrollo valía unos 4,5 millones de euros hace una década. En 2022 valía unos 680 millones. En un solo año reciente, la zona atrajo más de 10 millones de visitantes, y la mayoría, más de 7 millones, aparecieron en días en los que ni siquiera había partido. Iban por el restaurante, el concierto, la oficina, la habitación de hotel. Un equipo de baloncesto del Medio Oeste hizo algo parecido en su centro, construyendo un barrio alrededor de su pabellón y cobrando alquiler a tiendas y oficinas en vez de solo ingresos por entradas. Esta es la forma real de un club moderno. No es un equipo con un negocio secundario, es una empresa inmobiliaria y de medios que además tiene un equipo, porque el equipo es lo que atrae a la gente que hace valioso el suelo de alrededor. Te presento a Robert Kraft. Antes de tener un equipo de fútbol americano era un empresario del papel y el embalaje de Massachusetts que de niño iba a los partidos. Y décadas después compró abonos en el peor asiento del estadio solo para estar cerca del equipo que adoraba. En 1994 pagó un precio récord de unos 160 millones de euros por el club, y sumando el terreno y el alquiler del estadio, la operación completa ascendió a unos 210 millones. Los cercanos al trato pensaban que había pagado una barbaridad de más. Hoy ese mismo club vale unos 8.000 millones. Y hace poco una participación minoritaria se vendió a un fondo externo a un precio que confirmó la cifra. ¿Cómo acaba un aficionado sin experiencia dirigiendo un club profesional construyendo uno de los más valiosos del planeta? La respuesta sincera tiene poco que ver con que él sea un genio del deporte. Tiene todo que ver con el momento. Entró justo cuando los contratos nacionales de televisión estaban a punto de dispararse, justo antes de que el tope salarial empezara a estabilizar los costes de toda la liga, y justo cuando el suelo alrededor de su estadio empezaba a convertirse en uno de los terrenos comerciales más valiosos de la región. No superó al mercado negociando. Estaba en el sitio justo cuando subió la marea, y la marea lleva subiendo más de 30 años. Vale la pena detenerse en eso, porque contradice la historia que se cuenta sobre estos dueños. Rara vez es una única decisión brillante lo que hace que un club valga miles de millones. Es la estructura que sostiene toda la industria, la escasez, el dinero audiovisual compartido, el suelo protegido, haciendo el trabajo duro década tras década, casi sin importar quién esté sentado en el palco. Ahora hablemos de qué pasa cuando esa estructura se rompe, aunque sea un instante, porque ha pasado, y las cifras son enormes. En 1994, los jugadores del béisbol se pusieron en huelga por una disputa sobre los sueldos, y la temporada se paró en seco a mediados de agosto. La Serie Mundial que se jugaba cada año desde 1904, se canceló por primera vez en 90 años. Sin partidos, sin entradas, sin ingresos de televisión local, sin comida. Durante meses, todos los ingresos ligados al día del partido se fueron a cero, mientras los costes fijos de mantener un club, la deuda del estadio, los sueldos del personal, los contratos a largo plazo, seguían corriendo igual. El daño económico ascendió a cientos de millones en toda la liga y tardó años en recuperarse la asistencia, porque una parte importante de los aficionados dejó de confiar en el deporte y no volvió enseguida. La lección estructural que hay debajo, y sirve para todas las ligas, es esta. Los costes más caros de un club están comprometidos con años de antelación. La deuda del estadio no se pausa por un conflicto laboral. Los contratos largos tampoco. Pero los ingresos pueden pararse al instante en cuanto la liga y el sindicato de jugadores no se ponen de acuerdo sobre cómo repartir el dinero. Cuando tienes un equipo, nunca apuestas solo por tus propias decisiones. Apuestas por la capacidad de multimillonarios y jugadores de seguir poniéndose de acuerdo año tras año sobre cómo dividir un pastel enorme y creciente. Cuando ese acuerdo se rompe, aunque sea una temporada, la factura cae sobre el dueño por muy bien que se gestionara el equipo. Tenlo en cuenta antes de dar por hecho que el dinero solo fluye en una dirección.
Veamos cómo sería un año real para un club consolidado de tamaño medio, con las cifras redondas que se manejan en el sector. Empezamos por los ingresos. Un equipo típico de una gran liga podría cobrar unos 180 millones de euros solo de su parte del Acuerdo Nacional de Televisión, prácticamente garantizados pase lo que pase. Súmale los derechos locales, las entradas, la comida, el parking y los patrocinios, y los ingresos totales de un club de mercado medio pueden situarse entre 320 y 400 millones en un año. Ahora resta los costes. La nómina de jugadores, rozando un tope que hace poco superó los 280 millones en una liga, es de largo el mayor gasto. Súmale cuerpo técnico, oficina, viajes, seguros, marketing y el pago de la deuda de un estadio que pudo costar más de 1.000 millones. Junta todo eso y los costes de una temporada pueden situarse también entre 270 y 360 millones. Eso deja un margen operativo verdaderamente fino en un año normal. A veces decenas de millones de beneficio, a veces casi cero, a veces pérdidas, según cómo salieran la plantilla, las lesiones y el mercado esa temporada. Ahora compara esa cifra con lo que le pasa al valor del club ese mismo año. Si los derechos audiovisuales suben, si el suelo alrededor del estadio se revaloriza, si la liga acaba de vender un equipo nuevo por 8 o 9 mil millones y ha reajustado el suelo de valor de todos los clubes, el valor total del equipo puede subir varios cientos de millones. El mismo año en que la cuenta de resultados apenas quedó en tablas. Esa brecha es el negocio entero resumido en una cifra. No te pagan de verdad por lo bien que dirigiste el equipo la temporada pasada. Te pagan por poseer una porción permanentemente escasa de un imperio creciente de medios y suelo, y la cuenta de resultados es casi una nota a pie de página al lado de eso. Y esto nos devuelve a la pregunta del principio. Si el equipo a veces pierde dinero, el estadio lo pagó en parte el público, y los costes suben cada año, ¿por qué el valor del conjunto no para de subir? Imagínatelo como un bucle. Compras el equipo, la escasez de la liga hace que nadie pueda diluir tu posición creando un rival al lado. Los contratos de televisión se renegocian cada pocos años, y históricamente solo han ido en una dirección, hacia arriba. El barrio alrededor de tu estadio se sigue desarrollando y revalorizando como cualquier suelo de primera. Y como las ligas se comportan como monopolios protegidos, pueden trasladar los costes crecientes directamente a cadenas, patrocinadores y aficionados, blindadas frente a las crisis que hundirían a una empresa normal. El resultado es que el valor de los clubes ha crecido a ritmos que hacen que la mayoría de inversiones tradicionales parezcan dormidas. En las grandes ligas norteamericanas de estos años, el valor medio ha crecido de forma compuesta entre un 10 y un 15% anual. Eso no es la rentabilidad de vender entradas, es la rentabilidad de poseer un activo permanentemente escaso que vale más cada vez que se firma un nuevo contrato de televisión o cada vez que un multimillonario intenta comprar su entrada en una liga que no admite nuevos miembros. Por eso los dueños casi nunca venden, aunque pudieran embolsarse una fortuna. Vender significa pagar impuestos por la revalorización y renunciar a un activo que crece más rápido que casi cualquier otra cosa donde meter el dinero. ¿Para qué vender la máquina de imprimir dinero solo para ir a buscar otra máquina? Lo que plantea una pregunta justa. Si la rentabilidad puede tardar décadas en aparecer del todo y los números anuales a veces son feos, ¿por qué los multimillonarios siguen haciendo cola año tras año para pagar precios récord por un trozo de esto? Hay miles de multimillonarios en el mundo. Solo hay unos 150 clubes en las grandes ligas que merezca la pena tener. Ese desequilibrio ya te dice algo. Tener uno de estos equipos te mete al instante en una sala en la que casi nadie más en la tierra puede entrar, por mucho dinero que tenga. También compra un tipo de influencia que una cartera de acciones nunca dará. Una ciudad que quiere tener contento a su equipo suele ceder en normas urbanísticas, en gasto en infraestructuras y en el trato fiscal de los otros negocios del dueño. Un palco VIP se convierte en una de las salas más eficaces del mundo para cerrar tratos que no tienen nada que ver con el deporte. No estás comprando solo un equipo, estás comprando una invitación permanente a la mesa donde se toman las decisiones.
Por eso tantos dueños aceptan de buena gana una rentabilidad modesta o incluso alguna pérdida ocasional a cambio de todo lo que la propiedad les da fuera del balance. El equipo a veces es el negocio menos rentable de toda la cartera del dueño, y aún así lo más valioso que tiene porque es lo único que hace más fácil todo lo demás. Durante casi toda la historia de esta industria, la respuesta era simple: no, salvo que ya fueras extraordinariamente rico. Eso empieza a cambiar un poco, porque el precio de entrada ha crecido tanto que hasta los multimillonarios a veces necesitan capital externo para completar una compra. Existe exactamente un equipo de propiedad pública entre las grandes ligas americanas en manos de cientos de miles de pequeños accionistas en lugar de un solo dueño. Y la liga cambió sus normas justo para asegurarse de que ningún otro equipo pudiera copiar esa estructura jamás. Más allá de esa rara excepción, lo que se ha abierto es un carril estrecho para grandes inversores institucionales, fondos de capital privado que compran pequeñas porciones silenciosas de un equipo. No tienen voto, ni asiento en el consejo, ni voz en cómo se dirige. Solo tienen un papel ligado a un activo que no para de revalorizarse. E incluso así, las ligas limitan cuánto de un equipo y cuántos equipos puede tocar un mismo fondo. Así que la respuesta sincera es que la propiedad sigue siendo un club extremadamente exclusivo. Las puertas se han abierto una rendija, no de par en par. Si le quitas todo lo demás, un club deportivo resulta ser varios negocios distintos vestidos con la misma camiseta. Es un activo escaso y protegido que se comporta como un monopolio privado. Es una empresa de medios que vende a los anunciantes una audiencia en directo imposible de saltar a un precio que pocos productos igualan. Con frecuencia es una promotora inmobiliaria que usa el estadio como ancla de un barrio que funciona los 365 días del año y no solo 10. Y para quien lo posee, es un pasaporte a salas de poder y acceso que ninguna fortuna corriente puede comprar por sí sola. La versión optimista de esta historia dice así: compras un equipo consolidado, la liga es estable, los acuerdos de televisión siguen creciendo según lo previsto. El suelo de alrededor se revaloriza como en los últimos 20 años, y 1 o 2 décadas después, tu activo vale varias veces lo que pagaste, aunque la cuenta anual nunca fuera especialmente emocionante. La versión más dura dice esto: pagas de más para entrar en un mercado caliente. Una recesión recorta el dinero publicitario que financia esos enormes contratos de televisión. Un conflicto laboral congela una temporada y congela tus ingresos locales con ella. El barrio con el que contabas tarda una década más de la prometida en llenarse. En esa versión cargas con una deuda enorme sobre unos ingresos a la baja, esperando que el siguiente ciclo audiovisual te rescate, confiando en que la escasez del activo tap la debilidad del año. La diferencia entre esos dos finales no suele ser el palmarés del equipo. Es la salud del mercado audiovisual, la fuerza del suelo de alrededor, y si la liga mantiene intacta su escasez. Los aficionados pasan el rato mirando el marcador. Los dueños de estos equipos pasan el rato mirando otra cosa muy distinta: la próxima negociación de los derechos de televisión, el próximo acuerdo del estadio, la próxima parcela de al lado.